Señoras y señores, queridos amigos de la Rebotica del Cojuelo, bien hallados. En el último de nuestros programas adelantábamos que en este de hoy haríamos uso del documento que uno de nuestros contertulios habituales, uno de ustedes, nos habían hecho llegar como consecuencia de la búsqueda que emprendimos de don Juan de Angulo y Guasch, gracias a nuestro amigo Javier Madero. Para esta búsqueda, nuestro amigo don Ángel Cáceres Jiménez, el barbero de Santa María, nuestro querido contertulio, nos había hecho llegar a través de su nieta un documento interesantísimo en el que se relacionaban los alcaldes, todos los alcaldes que habían habido, alcaldes y corregidores, que eran distintos, que habían habido en Écija desde el principio, desde el primer año del siglo XIX hasta nuestros días. ¿Y por qué digo que era un documento interesantísimo y que podía servirnos para vertebrar nuestros programas? Precisamente por tres razones importantes. La primera, porque en nuestra tertulia, ya saben ustedes, se trata de eso, de interactuar con ustedes, y cuando lo hacen, si alguno de ustedes tiene una de esas iniciativas, pues debemos responderle. Segundo, porque el tema lo merece la pena, ya que nos obliga a considerar una de las épocas más aciagas de toda nuestra historia nacional, de la historia de España. Sin duda, en el siglo XIX ocurrieron un montón de acontecimientos que determinaron lo que hoy somos y la realidad que vivimos. Fue quizás el peor siglo de nuestra historia. El tercero, porque a través de ese análisis general que podíamos hacer de este siglo XIX, también podíamos llegar a comprender hechos buenos y malos que sucedieron en nuestra ciudad, y en cada caso las actuaciones acertadas o no acertadas de los que eran entonces los máximos responsables locales, tanto alcaldes como corregidores, a los que por aquel entonces les tocó lidiar con los hechos que ocurrían. Bueno, sin más dilación, y dando la bienvenida a nuestros contertulios habituales, don Rafael Benjumea Gómez Duarte y don Javier Madero García. Señor. Hola. Y a todos ustedes, lógicamente a todos los que de ustedes quieran sumarse a esta mesa de la Rebotica del Cojuelo, que ya saben ustedes que es la suya, pues les rogamos que tomen asientos, porque es que comenzamos ya, tenemos hoy prisa. Así que bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señoras y señores, queridos amigos de la Rebotica, como siempre. Aquí estamos, hoy Rafael, Javier y yo, nos falta Juan por motivos de salud, y el otro Juan también por motivos de salud, los dos por motivos de salud. Y teníamos, hubiéramos querido tener aquí también a un invitado especial, uno de ustedes que nos siguen últimamente, pero no ha podido ser. No ha podido, ¿no? No ha podido ser porque era el que nos dio la idea de que fuéramos ya. Dice que es que si no vais vosotros, voy yo y quito ya las pegatinas esas que nos tienen fritos. Voy yo con mi espátula y mi... Bueno, yo quería que viniera hoy para que quedáramos para la semana que viene, si es posible, para que un día de la semana que viene nos acercáramos. Porque yo voy. Ya hemos hablado con Carlos Onetti. Carlos Onetti nos ha dicho que nos iba a mandar a Ardite, me llamó Ardite, para traernos, ¿Te ha llamado? Sí, para traernos el material que necesitáramos para quitar el... Pero ¿te has dado cuenta, se han dado ustedes cuenta, señores y señores, que siguen RQR con la empresa publicitaria que sea, que no sé quiénes son, que han vuelto a poner, quitan eso, pero vuelven a poner otra. A poner de otro tipo de eventos? Entonces quiere decir, por ejemplo, ahí ya hay puesto otro cartel. ¿Qué pasa? Pues que si se toma, por ejemplo, ese se quitó, ese que acabamos de ver se quitó, pero resulta de que después han puesto, quien corresponda ha puesto un cartelito donde figura de hamburguesas, no sé qué historia.
mucho me temo que a lo mejor ese espacio, que es un espacio, dicho sea de paso, además de público, porque estamos en una vía pública, muy céntrico. es céntrico y además pertenece casco histórico, coño. a una propiedad privada en la misma fachada, aunque eso esté cerrado o esté en ruinas, pero ahí se están poniendo... Sí, la empresa que corresponda o quien corresponda está utilizando ese espacio como un cartel de exposición, digamos, como un panel de exposición. Pero el propietario no es. No me refiero a eso. Bueno, como el propietario no es, nosotros vamos a quitarlo. Claro, No me refiero... ¿Qué día viene bien? ¿Qué día viene bien para que vayamos? El día que tú digas. El día que venga. Vamos a ver. Sí, a lo que me refiero, Paco, a la familia también, puede ser a los contertulios para que vengan el que quieran. Hombre. Pero a lo que me refiero, Paco, es que si nosotros llegamos y hacemos el gesto de quitar eso, pues a lo mejor dentro de 4 días va a llegar la empresa anunciadora o la que esté distribuyendo, lo va a poner porque entienden y creen que ese espacio es para eso. Pero a la vez vamos a hablar, entre otros, con mi amigo Dani, peluquero, sí, que está allá al lado, con el Daniel con el Rivero. zapatero, Daniel Rivero, con Dani, José, mi peluquero, Antonio, el zapatero, Antonio el mejor. De la farmacia, vamos a hablar con ellos y decir, mira, que vamos a quitar todo aquí, por favor. Sí, cuando vayan a poner... Algo decir que está prohibido. Y si no nos llamáis para que nosotros volvamos otra vez a traer aquí las cámaras y ponemos... Vamos a ver, el día 17, que es el lunes, o el día 18 de noviembre, que es martes. ¿Qué día os viene bien por la mañana? Yo depende de mi programación de vuelos, que sale el jueves. Bueno, pues mañana. entonces, ¿el lunes o el martes? Bueno, mañana según que estamos grabando hoy. Sí. Es decir, que hoy es miércoles. Hoy es miércoles, pues Día el 12. jueves, los jueves sale acostumbrado que salga mi programación de vuelo. Bueno, pues se lo pregunten a Paco a partir de mañana. Bueno, de momento el lunes o el martes. El lunes o martes. Lunes o martes. Perfecto. El lunes o martes a eso de las 12 de la mañana está bien. Además, ¿A verás las 11 o a las 12? Es que si nos vamos a las 12, después nos tomamos una copita en a las la 12. Plaza de Abasto. A las 12 puede Hombre, ser. no es mala idea. A las 12 nos tomamos después una copita en la Plaza de Abasto. En la Plaza Que de Abasto, se quiera apuntar, en el bar nuevo, ¿no? que se apunte, o en el bar chico, o en el bar viejo, ¿no? A mí me da igual. Igual. donde Una copita. Vamos a ver. ¿Pero una copita de qué? Hombre, Ha dicho de él, Una manzanilla, ¿no? De manzanilla y que quiera que tomiste ahí, coño. Vamos a ver. Puede también Una tomar, cosa, puede también tomar Paco. chocolate con churros. Sí. Paco, a mí me van ustedes a permitir, esto no es publicidad, pero, aunque alguno lo pueda tomar de esta manera, pero a mí se me hace necesario hacer un pequeño comentario porque hay una familia que yo y todos ustedes, la inmensa mayoría conocen y que estiman mucho, que son los Reina, que han recuperado una tradición de algo que se estaba perdiendo y que desgraciadamente en muchos sitios se ha perdido, que es abrir una taberna como el Bar Reina que había en la calle El Conde, como el Pelos Tiesos, Los Pelones, como el Talega, como el Bar de la Torre, allí, y se llama Agapito, que está justo detrás donde estaba antiguamente La Reja y detrás donde está el Hotel Platería, ¿no? Sí que está perdido, sí. Está perdido, pero es un rincón que le han puesto de una manera tan espectacular. Y tienen, hablando de manzanilla, tienen una manzanilla fría, Maero, di algo, por Dios, que tú y yo hemos pasado por allí, por aquel abrevadero, vamos, porque... Bueno, no hemos tomado una copa. Una copita, pero... Bien que habéis avisado. No, porque tú estabas fuera. Estabas de viaje. Estabas de viaje. Sí. Pero quiero decirte con esto, ole por la gente que tiene iniciativa en nuestra ciudad y quieren recuperar ese tipo de negocios, de establecimientos, de algo que se nos fue y que a la gente joven les está gustando mucho porque además de ser espectacular, se come de escándalo porque es comida casera. El otro día nos pusieron unas costillas. ¿Sí? Y hay una cosa que se llama papada. La papada con manzanilla está para quitarse el sombrero. Y ole por aquellos, por Álvaro Reina, por Raúl, por todos los que están en aquel sitio, porque la verdad merece la pena. Vale. Dicho esto, seguimos con la Sí, copita. porque a partir de ya en publicidad. Vamos Eso. a ver, el Congreso, otra cosa es que estuvimos hablando en el programa pasado sobre el Congreso de Bandolerismo, hablamos un poquito de Sí, que es habíamos verdad. estado Sí. en Alameda y que, bueno, y nos han enviado, hubo un señor que no sé de dónde es, pero nos manda, es Juan Carlos, supongo que será JC, Bautista, Bautista. G. Bautista, que nos manda un mensaje
muy interesante a la televisión y que nos dice lo siguiente. Voy a contarles a los contertulios una historia familiar de mi bisabuelo, que fue ingeniero de minas explorando yacimientos de hierro en la comarca de Huéjar Sierra, en la ladera de Sierra Nevada, en Granada. Allí mi abuelo, el también ingeniero de minas Rafael Bautista, localizó yacimientos de jade y de mineral hierro, y a la casa de Huéjar Sierra, ya indultado, se acercaba algunas noches el tempranillo para cantar unas coplas a mi abuelo, el ingeniero Pedro Bautista. El tempranillo era el comandante de la compañía de custodia de las muestras de mineral, material con el que se hizo la iglesia de Santa Bárbara de Madrid. Esta historia en mi niñez nos la contó mi madre Joaquina Bautista. Nos ponía esto y entonces pues yo suponía que me lo estaba queriendo informar. A mí me extrañó una cosa, no sería su bisabuelo, sería su tatarabuelo, por el tema de las fechas, ¿no? Sería su tatarabuelo. Pero yo estuve indagando, digo, voy a ver si esto fuera y si esto es posible. Primero, decirle que estoy indagando, porque en el año del indulto, y hasta que murió el tempranillo, nada más que pasaron unos meses, pasaron un año, no llegó un año, sí, que fue en 1833. Y por lo tanto tenía que ser en 1833 que estuviera el tempranillo en Granada, según sus noticias. Y en efecto aparece un documento que todavía no se ha publicado, o sea que esto va a ser, como se dice, una exclusiva de aquí, de la Rebotica del Cojuelo. Todavía no se ha publicado un documento que firma el capitán general de Granada, de aquella época de 1833, Francisco Javier Abadía y Aragorri, que dice, o sea, en ese documento explica la sorpresa que le causa a él que el tempranillo, con su partida, sea capaz de desplazarse, claro, se habían desplazado allí a Granada, claro, en un día 150 kilómetros. ¿En un día? Se habían desplazado 150 kilómetros en un día. ¿En qué medio? ¿A caballo? ¿Encima de un avestruz? Sería a caballo, pero relevándose, lo que sea. Un poco como hacía sí, el vivillo. Sí, el vivillo tenía ese procedimiento. Que había como etapas. El vivillo en estepa, en el siglo, lo esperaba en caballo. Lo que hacía era un contrabando que hacía desde Málaga y Algeciras hasta aquí. ¿Cambiaba de caballo? Que estaba en estepa. Y cogía y tenía un sitio. Lo esperaban. Cambiaba de caballo y seguía. Entonces, claro, cuando robaba allí o hacía allí cualquier cosa, era contrabandista, no había, y entonces no había nunca delito de sangre. Y cuando llegaban, decían, ¿a qué hora fue el atraco? No, le decían, pues a tal hora. Y llegaban y el vivillo había estado jugando a las cartas a esa hora ya en la taberna. O sea, había llegado el tío y se había puesto a jugar a la taberna corriendo. Entonces, está claro, ese era el procedimiento. Yo no sé exactamente cuál era el procedimiento que hizo el tempranillo, pero ya digo que Francisco Javier Abadía y Aragorri, hay un documento del capitán general de Granada diciendo eso. Por lo tanto, era 1833, estuvo en Granada. Lo que no está claro, no se sabe, no hay documentos que se habla de que él estuviera en efecto al frente de una partida de seguridad, se puede decir, de guardias de seguridad para la protección de estos yacimientos. No se sabe, eso no está demostrado. De todas formas se va a intentar, se va a averiguar algo, ya se ha puesto a indagar José Antonio Rodríguez, que como saben ustedes, que ya estaba aquí en nuestra tertulia, es contertulio nuestro y que es el máximo experto especialmente en la figura de José María el Tempranillo, que por cierto, me pide él, para usted si me escucha, señor Bautista, que si nos puede hacer llegar las letras, porque dicen que si tenía usted las letrillas, si tiene usted las letrillas que el Tempranillo le cantaba a su tatarabuelo, eso sería ideal que no sabemos que no eran de bandolerismo ni nada de eso, eran de amor y tal, pero bueno, sería interesante que nos lo hicieran llegar. En fin, eso por ahí. Luego, otra cosa que tengo aquí pendiente, que es una cosa muy interesante, es un libro que se presentó muy recientemente, que es de aquí del chaval que tengo aquí a mi derecha, que es de la bulería, al compás de la bulería, que vaya de la buena noche pasamos, buena tarde, buen jamón, buen queso, buena cante y buena gente.
Me encantó el tema de haber llevado a Marta Aguilar, porque la gente no, aquí en Écija no la conocíamos demasiado bien. Hay que ver lo bien que canta esa mujer, ¿eh? Canta. Y las palmeras. Y tenía unas palmeras que no veas. Las palmeras estuvieron, Las eran palmeras dos me tienen unos chavalas taconazos también. jóvenes. Yo mira, de esa noche me quedo, pues, con la manzanilla. no, la manzanilla estaba de escándalo. Y el jamón que el autor tuvo a bien ofrecerle allí a los... El yantar estuvo magnífico, como están viendo ustedes en sus pantallas. ¿Y el queso? El queso era magnífico. Ese hombre que está en sus pantallas, Seferino Aguilera Ochoa, es magnífico. Es la leche. Y bueno, pues todos los demás, el lugar hizo fresco aquella noche, nos tuvimos que trasladar a una zona más reservada, pero estuvo muy bien y cabe decir que bueno, el Vademecum, ¿no?, que se presentó tiene su cosa, y sobre todo nos dejó con esa, ¿verdad? Hombre. Chorreando, ¿no? Babeando. Nos dejó con el cuerpo cuando pasamos un buen rato, y después de pasar un buen rato nos vamos a descansar, vamos a lo que sea, siempre nos queda la satisfacción de ese buen rato. Eso es lo que yo digo siempre, de que nunca se debe uno de acostar sin haber tenido una buena conversación. Entonces esa es la satisfacción que te queda después de un buen rato. Y pasamos un magnífico rato, estuvimos con la gente que queremos y disfrutando de lo que nos gusta, y entonces lógicamente pues nos fuimos como nos fuimos, pero no solamente nosotros, todos. Así que lo decimos para informarles a ustedes y para que sepan ustedes que cuando hay una cosa de esta, siempre es bueno ir a los sitios de estos. Claro, fue una iniciativa cultural magnífica, no solamente aquí de don Francisco Javier Madero y Garfias, sobre todo, sino sobre todo de la academia. No, sobre todo de la academia no. Y sobre todo don Francisco Javier Madero y Garfias. Claro, por supuesto, que ya lo he dicho, pero bueno, a ver, es que el evento fue programado por Javier, que sí. Y organizado por Javier en todos sus momentos, pues ya sus está. fases y tal, ¿no? Pues ya está. Hombre, pero qué bueno, claro, es bueno poner el foro donde se presenta. Yo las medallas se las academia. pongo a quien se los merece. Claro. Ya está. Que después hay quien se nombra bien. Pues nada, pues hoy le vamos a poner a Javier que se nombra, pero un medallón con patata. Javier, que ha escrito el libro, el que ha editado el libro, el que ha presentado el libro, el que ha organizado la presentación del libro, el que nos ha metido a todos y además el que lo ha implicado y se lo lleva todo a la espalda. ¿Qué diantre? Muy bien. El que nos ha llevado ya a currar, a poner silla, quitar sillas, poner... Bueno, a ti también. Tremendo. Chapó. Yo tengo que quitarme el sombrero con muchas personas, pero con otras para quitárselo 10 veces. Muchas gracias, Rafa. Vamos a ver. Porque has trabajado... Hombre, no solo con el lápiz, solo, sino que te he visto cargando. Sí. Bueno, y Paco, quitando y silla, Paco y lo Paco esplendoroso que estuvo con... Hombre. Es que lo tuyo del otro día estuviste desgranado total y absoluto. Pero lo que más me gustó... Porque no lo llevaba preparado. No sé si ustedes lo han visto. pero lo estuvimos comentando. No sé si ustedes lo han visto, pero... les ruego que echen un ojeo, si les gusta la prensa digital, echen un ojeo al último artículo que ha escrito don Manuel Martín, hombre, sobre el libro del Maero. Sí. Espectacular. Sí. Muy bien. Vamos al lío. Alcalde, el tema de los alcaldes, el tema que hoy vamos a tratar. Ya les digo que esto viene, ya se lo he dicho en la entradilla, viene de esa relación de alcaldes que nos mandó Ángel Cáceres. Y que la verdad es que era muy interesante. Era una relación que hacía y una serie de artículos que escribió Luis Enrique Elías de los Santos. Eso surgió por lo de Juan de Angulo, ¿no? Exactamente. Sí. Nosotros ya dijimos aquí lo de que Juan de Angulo él había sido alcalde 2 veces. Eso es. Y que había tal, pero él, que no se había enterado del asunto, pues ya me lo mandó para decirme, mira, Juan de Angulo estamos aquí como alcalde, bueno. Pero me mandan no solamente a Juan de Angulo, sino toda la relación de alcalde.
Tiene Y tela, entonces yo me pongo a pensar, digo, ¿eso de dónde lo digo, saca hombre, Ángel? esto es de Luis Enrique Elías de los Santos. ¿Te acuerdas de este hombre? Luis Enrique Elías de los Santos. Elías. Este es un hombre espectacular, Sí, también un me personaje suena, de me Écija, suena. de los que hay que rescatar, que los que habría que rescatar de alguna forma. Era un hombre abogado, que era un abogado. Yo lo conocí y compartir con él algunos momentos muy interesantes, unas anécdotas muy curiosas. Y Luis Enrique Elías era un hombre con una memoria prodigiosísima, Sí. extraordinaria, y Luis conocía Enrique. toda la historia de Écija y de los exijanos de una forma bárbara. Y te daba unos discursos sin papeles que te quedabas pasmado. Ese era un hombre impresionante. Y vivía solo, estaba solo, bueno, y creo que murió solo. Entonces es un personaje importante. ¿Qué fecha estamos hablando? Este hombre escribió algunas veces algunos artículos y de esos artículos y de esa relación que él hacía, pues se saca, Ángel tiene algunas cosas de él y sacamos esto. ¿Qué fecha estamos hablando, Paco? Pues, yo qué sé, el año 80, yo lo conocí a él. Tú lo conociste, ¿no? Hombre, claro. De hecho, yo en el año... La década de los 70. Espérate, no, y el año 2000. Y el año 2000 a mí me pidieron un guión para hablar del crimen del Vivas, un guión para una película, Sí. y yo estuve buscando datos y conseguimos, estuve 3 meses buscando datos, y después de los 3 meses buscando datos, y que me ayudaron a buscarlo una serie de amigos, como por ejemplo era Francis Torres, Sí. como fue Juan Méndez Varo, como fue Mariano Ñoro, me estuvieron buscando datos. Después me dijeron, quien sabe mucho de esto, o quien puede saber mucho, es este hombre. Luis Enrique. Y entonces Luis Enrique Elías Elías de los Santos. Entonces yo ya lo conocía a él por una conferencia que había dado en el Casino Artesano, cuando yo fui vocal de cultura en el Casino Artesano, y entonces, eso fue en los años 80, principios de los 80, y fui a su casa. ¿Ah, sí? Me sorprendió su casa, porque era un chiquito, ¿no? Y hablamos, y en efecto, bueno, algo me aportó. A él le extrañó que yo ya supiera tanto, que me dijo, ¿cómo se saben todas estas cosas? Pues tú te habías ¿Cómo sabes informado todas estas cosas? antes, Digo, claro. porque yo llevo 3 meses Informándome, Sí, claro. bueno, pero había cosas que no sabía, y él se extrañó mucho. Pero él había cosas que sabía perfectamente, y que además había sido un poco... No ¿Qué había era? llegado a ser ¿Abogado testigo, era? ¿Abogado? pero sí. Abogado. Pero el hombre, bueno, bien, a mí me dio los últimos datos muy interesantes, y bueno, y ahí está. Este hombre tenía esa relación y tenía estas cosas, la tenía Ángel Cáceres, me la pasa a mí a través de su nieta, y bueno, y a mí me parece, cuando yo veo la relación de alcalde, siempre he pensado que es muy interesante el siglo XIX nuestro, la de España, Uf. porque en España ocurrieron una cantidad de cosas terribles, Mala. muy malas, porque Malas fue todas. el peor siglo De la historia, de la ya. historia de España, Sí. fue el siglo XIX, y entonces aquí en Écija hubo una serie de alcaldes que por alguna forma, mantuvieron el error de que estaban los gobernantes ejecutando, y por otro lado trataron de evitarlos, y era bueno también hablar de esos momentos aquí en Écija. Entonces dijimos, vamos a tirar para adelante. Y hablando de alcaldes, yo he empezado, bueno, antes del siglo XIX, por dar 2 o 3 pinceladas, antes del siglo XIX, los alcaldes que tuvimos, que de alguna forma destacaban. Tenemos en 1436, el primer alcalde que destaca, que es don Tello González de Aguilar. Sí, hombre. ¿Por qué destacaría este hombre en el año 1436? ¿Os acordáis? ¿Qué pasó? 1400. 36. Fue 36. el milagro de San Pablo. San Pablo, ¿no? Entonces este fue el alcalde que da fe del milagro de San Pablo. Sí. Así que el que tuvo la suerte, o el que se la montó, ¿no? Cualquiera sabe, ¿no? Pero el milagro de San Pablo. Tello González de Aguilar. Fue el fedatario del milagro de San Pablo. Bueno, este hombre murió en el sitio de Coín, defendiendo la vida de Fernando el Católico. Y pasó sin Era más. militar, ¿no? Sin más, claro, como todo, en aquella época todos los Sí, nobles todo el todos tenían que ir
Luego teníamos en el siglo ya XV para el XVI, está don Juan Inestrosa, Sí. el Santo, que le decían. Don Juan Inestrosa el Santo fue alcalde corregidor. Había una diferencia en el antiguo régimen entre alcalde y corregidor. Sí. El alcalde era el máximo responsable administrativo de la ciudad, pero el corregidor era, se puede decir, el delegado del rey. Era, hoy en día, como entonces no había urna ni había votaciones, entonces tenía que haber alguien que vigilara un poco al alcalde. Sí. Lo que es ahora el jefe de la oposición, no vayamos a ser la oposición del ayuntamiento. Sí, más o menos. Y entonces más o menos. para que eso ocurriera, para eso estaba el corregidor. El corregidor. Que era el que corregía. Pero ¿quién lo nombraba el El corregidor? El rey, el ¿no? rey. El rey directamente. El rey. Entonces, pero vamos, el que llevaba la batuta era el alcalde, pero el corregidor era el que decía, ¿qué te está pasando? No te pases. En fin, en este caso Juan de Inestrosa el Santo fue alcalde corregidor, fueron las dos cosas. Era tan bueno, tan santo, que confiaban en él para las dos cosas, ¿no? Este hombre además calmó al pueblo. Este vivió la época tan importante de lo que fue la guerra, la sublevación de los comuneros de Castilla. Los comuneros de Castilla, ahí tenemos a los comuneros de Castilla, don Padilla, Bravo y Maldonado. Padilla, Bravo y Maldonado. Sí, Eso es, Padilla, Bravo y Maldonado, que ahí los tenemos ahí en el momento de su ejecución, ahí está uno levantando la cabeza y está bueno. Esto, ya saben ustedes, esto ocurrió cuando llega Carlos I y los castellanos, pues sobre todo los nobles castellanos, se encuentran allí a la hora de tomar juramento al rey, que no sabe ni español en ese momento. Carlos I no sabía español en ese momento. Entonces Carlos I de España dice, y V de Alemania. Dice, venía. esto no puede ser. Ellos quisieron a Juana. Juana la Loca, que realmente era Juana de Castilla, que no Juana era. de Castilla. Este es un libro, oye, por cierto, esta es una novela muy curiosa de María Teresa Álvarez. María Teresa Álvarez, que estuvo aquí y que yo conocí, que es una persona extraordinaria, Sí. maravillosa. Esta era la mujer de Sabino Fernández Campos, Ah, y además directora de un programa Las Mujeres en la Historia, un programa de la televisión ¿de extraordinario dónde también. era ella? ¿De dónde era? Ella de Madrid. De Madrid, ¿no? Entonces, hablaba de Juana de Castilla, porque siempre se le conoció como Juana I de Castilla, ya está. Juana la No Loca. como Juana la Loca vino después. Después. Entonces, los comuneros quisieron que fuera Juana la reina de Castilla y no Carlos I, porque no querían a nadie extranjero. Pero Sí, Carlos I. pero Juana dijo que no, ella no quería, ella se le había muerto su marido y que no quería, así que no había forma. Y los comuneros se sublevaron y hubo movida y acabaron con las cabezas cortadas. Digo. Ya habéis visto. Bueno, pues estos son, en el momento ese de los comuneros, eran en aquel momento era Juan de Inestrosa el Santo, y ahí está el mapa donde se dividió. Ahí fue toda la zona. Pusieron a Écija, ¿no? Toda la zona. Écija está ahí como Sí, ya, que- pero fíjate, Sí. fíjate que esta es la zona que se vio implicada en el tema de los comuneros. Y en ese aparece que aquí no hubo ningún problema, aquí no hubo nada, porque aquí Juan de Inestrosa, el Santo, procuró que no hubiera nada. Entonces calmó al pueblo, No lo hubo. No calmó lo al hubo. pueblo para que no tomara parte en la guerra de los comuneros, que aquí los hesianos siempre estaban queriendo meterse en todas, Sí. ¿sabes? Así que Carlos V, a partir de ahí, le concede a Écija los títulos de muy noble y muy leal. Muy leal. En ese momento es cuando le concede el título de muy noble y muy leal. Otro alcalde que hay que tener muy en cuenta. Bueno, luego tenemos en el año 1700 ya, en 1700 ocurrió una cosa también muy interesante para España, que fue cuando se montó cuando muere un rey que no estaba muy para allá, que estaba más bien arreglado, el último de los Habsburgo, y entonces está entre buscar a un Habsburgo, a Carlos, o buscar a un Borbón, que es lo que querían, Que es lo que querían. Felipe V, ¿no? Sobrino de Luis XIV. Entonces empieza la guerra de la sucesión. La guerra de la sucesión,
que los catalanes dicen de la secesión porque les interesa. Pero no, Y era fue la guerra, sucesión. y no solamente fue, porque decían que Felipe V Cataluña perdió mucho con Felipe V y fue al contrario. Felipe V le dio una cantidad de cosas a Cataluña que no veas. Pero bueno, eso es otra historia. Siempre Ahí a está. lo largo de la historia A ver. ha sucedido eso. Ese es Felipe V. Y en ese momento, quien estaba de alcalde era don Juan Bautista Fernández de Nestrosa, tercer marqués de Peñaflor. Sí. Y este hombre lo que hizo fue levantar el pendón de Écija por Felipe V. O sea, no se equivocó, menos mal. Mira, aquí, cuando la guerra en Roma, cuando la guerra civil de Roma, Écija se decantó por Julio César, Osuna por Pompeyo, Sí. y Écija se llevó la palma. Se llevó la palma. Ahí acertó. Cuando Abdelramán, en el 917, Écija ahí falló, Ahí falló. porque se fue por Ibn Hassan, Sí, el de Barbastro, y llegó el Abdelramán y se cargó todas las murallas de Écija y los puso a cardo. Ahí también se equivocó. Es verdad. Pero en el tema de, por ejemplo, en este caso, aquí sí acertó también este hombre, Juan Bautista Fernández de Nestrosa, tercer marqués de Peñaflor. Y tanto es así que levantó el pendón por Felipe V y con él, después, posteriormente, porque duró un tiempo esta sublevación, don Luis Villavicioso y Salcedo, marqués de Alcántara, que también, marqués de Alcántara del Cuervo, que continúa con la labor Marqués de Alcántara. del Cuervo, sí. Entonces ellos levantaron ese pendón por Felipe V, también consiguieron otros títulos. A la de muy noble, como hemos visto, y muy leal, se le une ya los títulos de invicta y fidelísima. Invicta. Invicta, ¿y por qué no se reza esa distinción nobiliaria en el escudo de nuestra ciudad? Porque después se le vencería, digo yo, Claro, o alguna cosa claro. de esa. Pero vamos, Pero Sería una cosa invicta invicta en hasta ese entonces. se le nombró invicta y fidelísima, Y fidelísima. ¿sí? Por parte de Felipe V. Felipe V. Así que, y ya con eso pues vamos a entrar en lo que era el siglo XIX. En el siglo XIX, el primer año, en 1801, empieza con una epidemia de fiebre amarilla terrible y con una hambruna tremenda. Y la verdad que aquí había unos problemas gordísimos y empezó el siglo con un alcalde que era Martín de Rojas. Martín de Rojas. De Rojas. De Rojas, sí, que fue el primer corregidor del siglo, que tiene que lidiar, ya te digo, con la epidemia de la fiebre amarilla, que una de las cosas que hicieron fue blanquear todos los monumentos, todos los edificios, la parte de abajo del cuerpo de las torres, por ejemplo, y eso, Sí, con cal. se blanquearon todos Con cal. Sí, cal viva. claro. Con Calvillo. Se me ha venido a Escucha, la cabeza una... Pero sí. una cosa. Ponerlo la mano en el pecho y decide, sinceramente, has dicho que se llamaba, ¿cómo era? Martín de Rojas, Martín Rojas. Si habíais oído alguna vez hablar de ese señor. Siempre, ¿Sí? Sí, hombre. ¿Tú habías oído hablar? claro. Porque a raíz de lo de la epidemia, con el tema de la epidemia Yo no. a fiebre amarilla. Pero Yo es una soy cosa, sincero, no. vamos, Yo no- yo es no que- había oído pero hablar. vamos, hablando con el tema del bandolerismo, sí se habla mucho de él, verás tú. Se habla, Ah. verás por una razón. En 1801, con esto de las epidemias de la fiebre, Sí, la fiebre amarilla. de la fiebre amarilla, mucha gente, con el miedo, porque tiene miedo y además hay mucha hambruna, se va al campo. Se quitaron de en Se medio. quita del pueblo y se va para el campo. Entonces se van al campo y allí en el campo tienen que sobrevivir. Entonces uno de los elementos que desencadenan el fenómeno del bandolerismo también en Andalucía y tal, es precisamente la necesidad que tiene el pueblo de irse, cuando llega el tema de las epidemias, de irse al campo, Vale. de tener que vivir allí, comer lo que comen los alcauciles, los espárragos, las cosas que van saliendo, y ya llega un momento en que algunos, que son más listos, como allí no hay telégrafo, ni hay nada, ni hay los Sí, medios de comunicación, el que pasaba por el camino, pasaba por el camino. Y a veces lo paraban y le decían, dame. Esto, si no, Tampoco había fotografía, no podían sacarle una fotografía y ya está. Y entonces empiezan los asaltos a caminantes, que siempre los hubo, pero esto aumenta mucho más, incrementa Bueno, ese fenómeno. Una pregunta, antes de que sigas con... Pero vamos, aquí hay muchos alcaldes que yo no había escuchado muy bien. evaluando toda esta retaíla magnífica de ediles que hemos tenido.
Una pregunta, y es algo que siempre me ha saltado y ahora se me ha vuelto a la cocorota, a la cabeza. ¿Por qué, por ejemplo, en la época del milagro de San Pablo, de Antón de Arjona, por qué se les llama a los dirigentes de la ciudad cabildo y ahora se les llama ayuntamiento? ¿En qué momento Es igual. es lo mismo? El consejo. Sí. El consejo, se le decía consejo. Sí, pero ¿por El qué cabildo. se ha desestimado el cabildo? Porque el cabildo siempre es una palabra como más. Pero o eso, el consejo. vamos a ver, es como esto del alcalde, el corregidor. Con respecto O hay a- una norma que establezca No, a partir de un vamos a ver, momento. vamos a ver. Puede ser. Había un antiguo régimen, Puede ahora lo ser. vamos a ver. Había un antiguo régimen, el antiguo régimen y el nuevo régimen. O consistorio, ¿no? Hay una restauración del régimen, Sí. y ahora lo verás, y existe, antes de, con el absolutismo, existía un antiguo régimen que tenía una serie de imágenes, de figuras y de elementos dentro de un ayuntamiento, dentro de un cabildo. Mientras que, aunque también existe, se le dice el cabildo, aquí también, o está el cabildo catedralicio, está el cabildo, pero luego, a partir ya de que se acaba con el absolutismo y se empieza ya otro régimen, ya cambian las figuras. Y cuando empiezan las votaciones, y cuando empieza la gente a votar, ya cambian también las figuras. Ya no está el corregidor, ya acaba el corregidor, ya no hay... hay una posición que no es necesaria que sea el rey quien lo diga, porque Claro. no es el rey quien tiene que regir ahí, ¿sabes? En fin, pero eso ya ahora lo vas a ver, porque Vale, mira, vale. el siguiente, y quédate, ya que has hablado de eso, quédate con este nombre, porque este sí que es y este sí que lo hemos escuchado todos. Agustín Guajardo Fajardo, de este sí habréis escuchado hablar, Sí. ¿no? Sí. Bueno, este hombre es el alcalde en 1810. Quédate con ese nombre, porque ahora vamos a hablar también de el antiguo régimen. Aquí se acaba el antiguo régimen, con Agustín Guajardo Fajardo. ¿Por qué? Porque el día 25 de enero por la tarde de 1810 entran en Écija las tropas napoleónicas. Napoleónica. Sí. Las tropas francesas entran el 25 de enero. Ese día, por la noche, por la tarde-noche, bueno, este día se meten en San Francisco, se meten en Santo Domingo y se meten en unas pocas de casas que además los señores de las casas habían dejado, porque dije, que vienen esta gente, y se habían ido al campo también, a su finca o lo que sea, y lo habían dejado, ¿Qué año era y se esto? han metido en 1810, ¿no? 1810. Eso fue, ya te digo, el 25 de enero de 1910 por la tarde, cuando llegan. Bueno, pues por la noche ya desapareció la torre, la cruz de San Pablo. La cruz de San Pablo, que En estaba, donde se obra el milagro. que estaba en Santo Domingo, Ujú. que era en la que se obra el milagro, donde se pone la mano el deo y todo jaleo. Bueno, pues esa desaparece esa noche. Las tropas napoleónicas se la llevan, bueno, algún soldado se la habrá llevado, y además como hacían entonces, que según decían era de plata, entonces lo que hacían era con la culata de los fusiles, le daban hasta hacerla un muñón, una de estos, para que entrara bien en la mochila. En la mochila. Entonces se la llevan en las mochilas, se lo llevaban y eso estaba muy bien visto por los altos cargos napoleónicos, porque según Napoleón, la guerra paga la guerra. Esa era La guerra. una frase de Napoleón. La guerra ¿sí? paga la guerra. Está bien. ¿Cómo que está bien? La guerra paga la guerra, que decir, tú llegas y tú Claro. arrasas con todo, que para eso y ya Gano está, yo. y que las tropas se cobren, ¿sabes? Bueno, eso ocurrió siendo precisamente, hemos dicho, Agustín Guajardo Fajardo el alcalde El de alcalde Écija. de sí. En 1811, el tiempo que estuvieron aquí los franceses fue de 1810 a septiembre de 1812. En esos 3 años estuvo Agustín Guajardo, José Díaz, Francisco de Sales Angulo y Marcos Castrillo. Francisco de Sales Francisco de Angulo. Sales Angulo, que yo no conocía este nombre, No. ni José Díaz, pero Agustín Guajardo y Marcos Castrillo sí lo conocía porque eran los que... y esto es curioso porque en ese tiempo eran ellos los alcaldes. Corregidores no había. Corregidores no había. ¿no? Y lo que había era un subprefecto.
En la época era esa. por encima del alcalde. El subprefecto, porque Écija se convierte, cambia el sistema jurídico, el sistema suyo, y entonces en vez de ser una alcaldía como la que había antes, ahora viene el modelo francés. Y el modelo francés hay unas prefecturas, Sí, hay unas prefecturas, en este caso en la prefectura de Córdoba, y en la prefectura, o de Málaga, y en la prefectura de Málaga, por ejemplo, de la prefectura de Málaga está la subprefectura, por ejemplo, de Osuna, que pertenece a, o de la subprefectura de Córdoba está Lucena y Écija. ya. Y el subprefecto de Écija, hubo dos subprefectos, y hubo uno que nada más que duró un año, nada más que hubo un año. Y yo uno de los que digo que fue uno de los mejores alcaldes de Écija, que no era realmente un alcalde, era un subprefecto, pero para mí fue uno de los 4 mejores, siempre lo he puesto como uno de los 4 mejores de toda la historia de Écija, que era un ilustrado, jerezano, que había estado también de subprefecto en Sevilla, y que era este hombre, el Pedro Sainz de Andino. ¿Sainz? Pedro Sainz de Andino, que acabó siendo, acuérdate que yo lo he dicho aquí varias veces, este hombre acabó siendo ministro con Fernando VII y acabó siendo una de las grandes figuras del reinado de España, del Reino de España, director de las loterías nacionales, académico. Este hombre fue, y estuvo aquí un año. Pues en ese año que estuvo aquí, Hizo más que un siglo. Se llamaba salón porque estaba levantado sobre una plataforma. Bueno, él lo quitó eso, lo puso a red, reguló todo el tema del alcantarillado y de cosas que había en la ciudad en un año. Y lo más importante, le plantó cara al mariscal Soult, que era el virrey de Andalucía, y a todos sus generales, para que las tropas francesas, ¿en qué fecha? Para que las tropas francesas, 1811, ¿no? Para que las tropas francesas se mantuvieran en un cierto orden y que dejaran de avasallar al pueblo español. Eso lo hizo este hombre y esto hay que agradecérselo. Tampoco hay ningún reconocimiento. Bueno, era un afrancesado. Luego, que por cierto habrán aparecido ahí unas imágenes, no sé, Antonio, no sé si ha puesto, por el tema de la Plaza de España, porque aparecía, la teníamos prevista, tuve las Plazas de España, porque una de las actuaciones más importantes que tuvo en todo lo que fue el urbanismo exijano, este hombre en un año, fíjate tú, la cantidad de cosas que hizo, y entonces pues fue, no es exactamente, pero vamos, ya la plaza no tenía esa fisonomía, porque no estaba el ayuntamiento así como está, eran todos, claro. Pero bueno, más o menos nos hacemos la idea, ¿vale? Bien, bueno, pues ahora seguimos para adelante y tenemos la época de los 7 niños, porque se van los franceses y aparecen los 7 niños, de 1814 a 1818. Aquí están Juan Antonio del Campo, entre 1814 y 1818 que están los 7 niños, en 1815 se produce lo que es la restauración del nuevo régimen, y lo que te estaba comentando, que nos fijáramos en el nombre de Agustín Guajardo Fajardo, ¿no? Sí. Porque esto ha pasado 2 o 3 veces en España. Pero Agustín fue en el 10, ¿no? Exactamente. Es que esto ha pasado 2 o 3 veces en España. Y las 2 o 3 veces metió la pata. Lo pasó también con la República y también pasó. Y es que cuando hay un régimen, como era el antiguo régimen, ¿vale? Que era el absolutista, y llega otro régimen que fue el bonapartista, y acaba el régimen bonapartista, llega el otro otra vez, se restaura y dice, aquí todo cambia, ahora vamos a borrar todo lo que se ha hecho, se borra todo, se elimina todo lo que se ha hecho, incluso las cosas que por ejemplo este Andino había planteado para poder hacer, todo eso se quita, todo, y ahora se recupera todo, tal y como estaba. ¿Quién era el alcalde? Guajardo Fajardo, pues otra vez está. En 1815 repite el mismo alcalde que había en 1810. Vale. Y la misma gente.
y los mismos municipios, y los mismos corregidores, y lo mismo todo igual. Y no había partidismo ni Como ideales. El único como ideal si era el bien repitiera, común de la ciudad. como si Como si no repitiera hubiera un partido. No, el rey, lo que el rey quería. Mira, entonces Claro. estamos hablando del absolutismo de Fernando VII. Fernando VII, Entonces se instaura el régimen, se reinstaura el antiguo régimen en vez de continuar con uno nuevo. Bueno, ahí siguió Agustín Fajardo. Bueno, pues en ese periodo de 1814-18 es cuando los 7 niños están pululando. Y en esa época está Manuel Franco Velasco. Manuel Franco Velasco. Franco Velasco está en 1915, como se ha recuperado, está de corregidores Francisco Anaya y Juan Ruano. Y ahí están lo de los 7 niños, ahí tienen las imágenes de cuando esa época, ¿vale? Bien, y una vez acabado, ¿Cómo es? Manuel Franco después acabado de... Navarro, ¿no? Y una vez acabado con ellos, con los 7 niños, aparece otra barbaridad que ocurrió. Bueno, otra barbaridad, no fue una barbaridad, estuvo bien, lo que pasa es que lo hicieron fatal, pues ahí sí es fatal, que fueron las circunscripciones provinciales. Yeah. Cuando una de las cosas, uno de los absolutistas restauradores que hubo, una vez recién muerto, o sea, cuando murió, a los pocos días de morir Fernando VII, y cuando coge María Cristina, coge la regencia, se nombra a Juan de Burgos pues para un cargo como una especie de ministerio de territorial. Y este hombre coge y dice, se acaba lo de los antiguos, los reinos de tal, los reinos del otro, no, aquí ahora provincias. Y forma y hace la conformación provincial del Reino de España. Y al hacer esas provincias, en un primer momento pone, por ejemplo, a Jerez o a Écija como provincia, como cabeza provincial. Por la dimensión que tenía. Por la dimensión que tenía y porque además... Cabeza de partido, ¿no? Hombre, ¿Qué se llama? teníamos 80, estamos de Sevilla 800 kilómetros y de Córdoba 50. Entonces, era lógico que aquí, en la parte de la campiña, pues hubiera como una especie de provincia. Y se pensó que hubiera una provincia que fuera Écija su cabecera. Capital de provincia Écija, igual que Jerez. Bueno, eso duró nada. A los 3 días, 4 días se cambió y Écija la pusieron con Sevilla y a Jerez la pusieron con Cádiz. Con Cádiz. A nosotros nos sentó mal, pero a Jerez le sentó peor todavía. O sea, entonces ese es el plan. Eso fue una cosa bastante curiosa y eso ocurrió cuando estaba de alcalde Juan Antonio Delgado y cuando estuvo de alcalde también Roque Naranjo, que fue el que puso en marcha todo el tema de Écija perteneciente a Sevilla. E inmediatamente después, en 1836, aparece otra barbaridad que también le sentó muy mal a Écija, que fue fatal para Écija. La desamortización de Mendizábal. ¿Os acordáis, no? También. Pero la desamortización el siglo XIX fue mortal. Bueno, mira, en la desamortización de Mendizábal estuvo de alcalde, ahí está el señor, estuvo de alcalde Juan Ernesto, ahí hay algunas viñetas, mira, algunas viñetas que están apareciendo son de las publicaciones de la época. Entonces se ve como, y algunos dibujos y tal que van a salir, son del daño que hicieron esta desamortización, fíjate tú. Ahí tenemos, mira, Juan Ernesto Mayesa, Pedro Aguilar Ponce, Rafael Hidalgo, Francisco Custodio, Domingo García, Antonio Lozano, Lucas Rubalcaba, Diego García, Antonio Díaz, Conde de Valverde. Esos son los distintos alcaldes. Esos son los que estuvieron aquí desde el año 1936 al 51, hasta el 51, que duró la desamortización de Mendizábal, y en la que en Écija, concretamente en Écija, ahí tendremos también un mapa en el que vamos a ver, en Écija, fíjate tú ahí, ya te digo, ahí tienes una imagen de la desamortización de Mendizábal que yo voy a decir una barbaridad, pero bueno, me voy a callar. La madre que parió a Mendizábal. Bueno, esta gente aquí se desamortizó, se decía que para ayudar a los menos pudientes, lo que ayudaron fue a que tuvieran más tierra los terratenientes, no fue otra cosa. Claro. Pero
porque era lo único que podían pagar, a fin de cuentas, las tierras que salían, porque era desamortizar, era quitarle las tierras a la iglesia y quitarle todas las propiedades y todas las cosas y los tesoros a la iglesia para... yo creí que habíamos hecho, dárselo. que habíamos puesto el mapa ese en el que se veía la intensidad con la que en Écija había ocurrido eso, porque aquí en Écija desaparecieron 4 hospitales y 6 conventos. Con la desamortización de En esa Mendizábal, época. ¿no? Tú fíjate, en esa 4 época, desde el 36, parroquias. desde el 36 al 51, 4 conventos. 4 conventos. 4 Espíritu perdona, Santo sería perdona. 4 hospitales. Perdona, 4 hospitales. Sí. 4 hospitales y 6 Y conventos. 6 conventos, sí. Con lo que ahora se irían con lo de los hospitales, imagínate tú entonces que le quitaran 4 hospitales de golpe y anda, que no. Bueno. A decir, imagínate que se hubiera liado. Bueno, pues 4 hospitales y 6 conventos. Entre ellas, un convento que era el convento de los Jerónimos, porque eran conventos masculinos los que se desamortizaban. Sí, bueno, pero Y era el el que ahora convento es de los la Plaza de Jerónimos. Abasto, ¿no? No, el convento Eso de era- eso no, era- ese es de los eso- de los jesuitas. jesuitas. El Jerónimo el convento de los Jerónimos era la antigua ermita del Valle. Sí. La ermita del Valle, a la que se tenía tanta devoción y a la que iban tantos encijanos y tanta gente de fuera de peregrinación, según se dice, según he escuchado yo, por parte de gente que sabe bastante del tema, la primera ermita posiblemente de España, decían, esa que ya era de los jerónimos, ya estaban con los jerónimos. La ermita del Valle, ¿no? Esa la hicieron desaparecer en la desamortización de Mendizábal. Así que a nosotros a Écija nos fastidiaron bien fastidiados. Y luego aparece, una vez que pasa esto, aparece lo que fue la Revolución de Septiembre de 1868. Como Revolución de Septiembre se le dijo a septembrina, pero es más conocida como la Gloriosa. Sí. La Revolución de la Gloriosa, que es cuando le pegan la pata en el culo a doña Isabel II, Sí. Eso ¿qué año era? en 1868. 68, ¿no? Aquí, esta revolución, bueno, esto ocurrió porque la mujer tuvo un reinado muy triste y la verdad que había una movida que no vea en España, había una movida terrible. Había mucha gente que no la quería porque era mujer y como en España estaba que tenía que ser rey varón y jaleo por parte de los más tradicionalistas, los carlistas y tal, querían Mira. a rey Carlos y tal, bueno pues Esa foto es buena, ¿eh? y estuvieron muchos años, La Puerta del Sol, de Madrid. muchos años liados con el tema, estuvieron muchos años liados. Así que al final la echaron, acabó yéndose después de esta revolución, y en este momento quienes estaban de alcalde en Écija fue Pedro Verdeja y Lastra, José Aguilar y Aguilar, y Rafael Mérida y García, porque fueron entre 1868 y 69. Bueno, pues aquí en Écija también igual salimos perdiendo, en esa época. A raíz de esa revolución, aquí como somos tan listos, empezamos a tirar puertas y murallas. Fue cuando acabamos con nuestras puertas, cuando acabamos con nuestras murallas, pero además el pueblo pues empezó a revolucionarse con el tema de la Gloriosa y tiró también el monumento que había de San Cristóbal, allí en la parte de Santana, donde está Santana, había un monumento de San Cristóbal, que por cierto hay mucha devoción de San Cristóbal aquí, y sin embargo aquel monumento desapareció entonces. Quisieron tirar el monumento de la Virgen del Valle en la Plaza de Santa María, y menos mal que bueno, estuvo aquí un señor que era don José María Romero Torija, que fue edil de la ciudad y fue además el fundador, presidente del Casino de Artesanos, fundador y presidente del Casino de Artesanos, don José María Romero Torija, que fue el que se opuso y que consiguió que no se tirara ni el monumento de la Virgen del Valle, ni que se hiciera San Francisco, que se quería también cargar a San Francisco, que no se metieran en San Francisco y que no hubiera ninguna otra, ¿Cómo se llamaba? ningún José otro María descalabro.
José María Romero Torija. Torija. Bueno es también tener el nombre de este hombre aquí pendiente, porque también Écija sufrió mucho este siglo XIX, por lo que se ve, ¿no? Sí. Inmediatamente después, cuando se va Isabel II, dicen, bueno, pues que siga la monarquía. ¿Quién? Y se buscan a Amadeo de Saboya. ¿Sabéis lo que pasó con Amadeo de Saboya, no? No. Buscaron a Amadeo de Saboya y en 1872, que aparecen dos alcaldes, pero no tienen mayor predicamento porque no pasó nada en ese momento. Aquí lo importante fue que Amadeo de Saboya abdicó el 2 de febrero de 73, perdón, pero de una forma, o sea, no duró ni un año, o sea, no duró nada y menos. Amadeo de Saboya, el pobre, llegó y vio lo que eran los españoles. Él no hablaba ni español, y cuando vio lo que eran los españoles y que se metía donde se metía, porque aquí estaba con la Tercera Guerra Carlista, los enfrentamientos de los liberales contra los conservadores, los otros contra... Bueno, había tal jaleo que él dijo, mira, escribió una carta. Además era un hombre bueno, era un tío muy educado, era el primero que llegaba con una carrera, bueno, el segundo, porque el primero fue José Bonaparte, que era abogado, sí. Pero este era el segundo que llegó con una carrera como rey de España, y había que no lo quería, en fin, bueno, había jaleo. Y entonces él escribió una carta, le hizo un escrito a los españoles, maravilloso, magnífico, y que es digno de leerse esa carta, y como diciendo, mira, ahí os quedáis, ¿sabes? Yo venía con mucha ilusión, yo venía con muchas ganas. El pueblo español se merece muchas más cosas, pero ahí os quedáis porque yo me voy, que no aguanto más. Y esto que estamos viendo ahora se corresponde más con lo que fue después de Saboya, porque él se va y aparece la Primera República. Sí. Lo peor que nos puede pasar. Mira que era mala la monarquía, mira que lo pasamos mal con Isabel II, bueno, con Fernando VII, con Isabel II y con Saboya. Bueno, con Saboya que no lo dejaron. Pero es que cuando llegó la Primera República, agárrate. La Primera República, voy a ponerlo aquí, la Primera República duró desde del 11 de febrero del 73 al 29 de diciembre del 74. Un año, ¿no? Un año y pico. No duró 2 años. No llegó. Un año y pico. Duró 22 meses. Duró la Primera República. Gracias a los españoles, claro. Y en esos 22 meses hubo 3 presidentes. Bueno, me dicen que hasta 4, pero bueno, vamos a dejarlo en 3. Estanislao Figuera, Francisco Pi Margall y Nicolás Salmerón. Francisco Pi Margall no fue el que más duró, pero sin embargo fue el que la lió entera. Sí. Porque este hombre era el defensor del federalismo republicano. El federalismo republicano es un poco lo que aquí se quiere hacer, es que la historia la repetimos. El federalismo republicano. Vamos a hacer una república, y que los catalanes, ¿no? Y que ahora cada uno sea autosuficiente y sea... Claro. Y que se determine su propio gobierno. Lo que hacen los catalanes, bueno, pero es que Pi Margall, que era el más férreo, en cuanto él sube, él está como presidente, sus propios seguidores dicen, que ya vamos a empezar con esto. Claro. Y ya vamos a empezar con esto y se declaran, antes de que vaya a las Cortes, antes de que vaya a ningún sitio, ni antes de que diga nadie nada, ya se empiezan a declarar independientes. Claro. Y empieza lo que se llama la sublevación cantonal, la rebelión de los cantones, que por cierto en Écija, como nos metemos en todas, según dicen o según me dijeron a mí, Écija siempre se metió de las primeras en proclamarse independiente, que no era así. Capaz que decía no quería pertenecer ni a Sevilla ni a Córdoba, y estaba aquí en medio, siempre liándola, pero que no fue así, que tampoco, que nosotros no nos declaramos. Para lo que se ve después en los papeles, no. Los papeles te dicen que no, la gente dice que sí, pero los papeles te dicen que no declaramos independientes. Pero sí se declararon independientes, bueno, yo qué sé, Sevilla, Jerez, todos los que querían. Y la que dio Cartagena, no te digo. La que dio Cartagena, que le declaró la guerra a Murcia, no te digo. O sea, se declaraban la guerra unos entre otros. Bueno, se montó tal jaleo que ya al final, bueno, tuvo que entrar al ejército y menos mal que entró al ejército y bueno, fue
llegó y acabó con todos los que con toda la Primera República, y se acabó la Primera República, y entonces buscaron a Alfonso XII. Aquí hubo 5 alcaldes durante ese tiempo. Desde junio del 73 a diciembre del 74 estuvo Antonio Ramos Garrido y Pablo González Sánchez, que coincidieron con los movimientos cantonales. Antonio Ramos Garrido y Pablo González Sánchez, coincidiendo con los movimientos cantonales. A partir de aquí, ya cuando nombran a Alfonso XII, empieza lo que se llama como había que llegar a un acuerdo, los dos grandes partidos de España, que van a tener que hacer como ahora, al final van a tener los dos partidos grandes de España que llegan a un acuerdo, porque la cosa está, bueno, pues el Partido Conservador y el Partido Liberal llegan a un acuerdo, que se llama la alternancia de partidos, turnos de partidos. Una vez se le toca a uno y después le toca al otro. Una a uno, otra a otro. Y así, para que no haya problema, para que haya paz, porque aquí en España es que no tenemos remedio. Y al final, entre el Partido Conservador y Liberal se llegó a ese acuerdo y se empezó, y Alfonso XII empezó a reinar ya hasta 1885. En ese momento, y quizá también porque Écija no se había declarado movimiento cantonal ni nada de eso, es Alfonso XII, en 1880, 5 años antes de morir, el que declara o el que le concede a Écija el título de excelencia. Ese título de excelencia se la concede Alfonso XII porque Écija se mantiene en su, por lo menos al final, ¿vale? En fin, desde entonces y hasta el final del siglo, pues así como a salto de mata, tenemos que pensar primero en el que nos trajo, no el que nos trajo el tren, no el que nos trajo el tren, no, el que inauguró el tren, eso sí, el que inauguró el tren en Écija, que está, fue don magnífica. Francisco Rodríguez Chacón. Rodríguez Chacón, sí. El 19 de septiembre de 1879 inauguró la línea férrea que unía Écija y Marchena. Marchena, ¿no era? De Marchena. Ahí tenemos el una tren, foto y preciosa. por ahí tiene que haber más tren, por ahí. Mira, Qué bonito. Mira el tren. preciosa. Y hay Yo me he una... montado en ese tren, ¿eh? ¿Qué? Yo me he montado. Yo también. Hicieron uno parecido. No, era ese. Bueno, no. a ver, y he cruzado por el puente de hierro así. Sí. Ese sí. Cruzado. Ahora pasa, hay una foto de pasando por el otro puente. Esa Ese me también muy encanta. bonito. Además con la tirita esa de madera que se te clavaban, Digo. y te dejaban Los asientos eran de madera, los vagones eran de madera. esto de... Bueno, pues, Dice que cuando iba a cuesta arriba te podías bajarte a coger espárragos y montarte otra vez. ¿no? Y se aprovechaba y empujaba al tren mejor. Vamos a ver. Bueno. Bueno, pues esto era. Y luego, posteriormente, hay otro momento importante, que es cuando, don Juan de Angulo y Guas, que es del que estábamos hablando, El otro día. que fue alcalde en 1879 y en 1884. 2 veces, ¿no? 2 veces fue, y fue el que trajo a Écija a las hermanitas de los pobres. De los pobres. Las hermanitas de los pobres. Que las hermanitas de los pobres eran, no las de la Santa Ángela, sino las hermanitas de los pobres eran los que había al lado, bueno, en lo que era los descalzos. Los descalzos, que era el convento de los descalzos, y estaban las hermanitas de los pobres, que ahora está la urbanización esa que hay allí. En 1876... Después fue el asilo, ¿no? Después fue el asilo. El asilo de ancianos. Sí. Bueno, pues en 1876 hay un alcalde muy curioso. Yo lo he puesto aquí por curiosidad, porque es paisano mío, es de Osuna. Pero es curioso porque no aparece en el listado. Este lo está buscando yo y no aparece en el listado, en todo el listado que hay. Y resulta que es el único que hay de Osuna, o sea, a este no tiene que era. Y sin embargo era don Ignacio de Soto y Fernández de Bobadilla, conde de Puerto Hermoso y marqués de Arienzo. Lo que pasa es que era un ursonés que estuvo casado con la marquesa de Santaella. Entonces,
no sé si porque era un saonés o porque fundó La Opinión Astigitana, que era un periódico, un diario, ¿sabe? El caso es que no estaría bien visto lo que sea, no aparece en el listado. Sin embargo, debió de ser un buen alcalde, no debió de ser malo, porque posteriormente, en 1893, después que murió, se le concede una calle, se le da una calle que todavía está. Claro, Ignacio de Soto, que está y que era la antigua calle Almatriche, que he puesto aquí porque la antigua calle Almatriche. La calle Almatriche era antigua calle Almatriche, es la de Ignacio de Soto que hay ahora. Hoy, sí. Almatriche, que era una voz muy bonita, preciosa, que digo yo, a ver si, que se llamaba, o sea, que significa canal de riego. O sea, que allí tenía que haber un canal de riego. Un canal de riego, sí. ¿Vale? Lógicamente. Bueno, luego hay otro que... un alcalde que a mí me parece muy interesante por lo que hizo, que fue don Francisco Vega Gómez. Pero más que por lo que hizo, por lo que hacen muchos alcaldes, por apoyar a los que tienen esa iniciativa. Él lo que hizo fue apoyar la iniciativa de dos exijanos muy ilustres, que son don Juan Díaz Nava y don Baldomero Custodio Fernández. Hombre. Fijaros que es Díaz Nava y Baldomero Custodio Fernández. Díaz Custodio. Díaz Custodio, claro. Después formaron Díaz Custodio. Bueno, pues entre estos dos, que eran unos verdaderos linces para los negocios y unos verdaderos emprendedores, ellos dos fueron los que ponen en marcha, con ayuda de este alcalde, que es el que les ayuda, don Francisco Vega Gómez, ponen en marcha la primera fábrica de electricidad en Écija, el 18 de septiembre de 1889. Eso lo vamos a ver también ahí, porque la tenemos ahí, Cortés. Mira, ¿qué pinta tiene? Y adquiere, además de esto, adquiere el reloj del ayuntamiento. O sea que el reloj del ayuntamiento del que hemos aquí hablado unas pocas de veces también ellos lo compran. Estamos ya acabando. Don Antonio Tamarit Martel y Torres, ¿vale? También es otro alcalde, ahí está el reloj del ayuntamiento, la parte de, ese que tenemos encima del mecanismo, sí, el mecanismo por dentro, las imágenes que tenemos del reloj por dentro, es una maravilla, del reloj del ayuntamiento. Y este, ya te digo, fue don Antonio Tamarit Martel y Torres, ¿vale? Bueno, pues este hombre, aparte este fue Vega, don Francisco Vega Gómez. El de Antonio Tamarit Torres, que es lo que estamos hablando ahora, es el que acabó con la fachada del ayuntamiento. Le quedaba una casa, que era la parte de correo, esa casa. Es magnífica la foto. Y este hombre acaba, Antonio Tamarit Martel y Torres, acaba completando esa fachada. Comprando ese trozo de edificación. Y esta acaba completándolo en 1892. Y se termina el ayuntamiento en 1890. como está actualmente, ¿no? Eso. Pero este hombre tuvo que también Tamarit Martel y Torres tuvo una mala suerte, ¿sabes? ¿Por qué? Porque después de hacer esto, le vino una riada. La hombre, riada de 1892. Sí. Marzo de 1892, una riada que ahí tenemos algunas imágenes de aquella riada. Y además también, el 2 de septiembre también de ese año 92, que fue nefasto para Écija, le cayó el rayo a esa torre de Santa Bárbara. De Santa Bárbara. Sí, y también tuvo el pobre que apechugar con los primeros arreglos de esa torre, por lo menos de los desperfectos que estuvo, y fue el primero que lo hizo. En fin, desde el año 1800 a 1900, el total de alcaldes y corregidores fue aproximadamente de 80. De esos 80 hemos hecho una breve espacio, hemos hecho un recorrido que nos parecía que teníamos que hacerlo, porque analizando un poquito lo que pasaba en España, lo que eso repercutía en Écija, y vemos que fue un siglo aciago, un siglo, si nos paramos a pensarlo y a analizarlo poquito a poco, porque aquí no tenemos tiempo para más, pero un siglo malo, pero un siglo malo, malo de verdad. Así que vamos para acabar el programa, don Rafael. Yo
hay solamente una cosa que decir. La iniciativa o la idea que has tenido de rememorar a nuestros ediles en sus distintas formas de gobierno me ha parecido acertadísima, porque somos muchos, el primero yo, que somos auténticos desconocedores, desconocemos lo que ha pasado en nuestra historia, porque muchas veces o el tiempo o la vida o no nos interesa o no hay tiempo, como se suele decir, para echar una visual o un libro bueno y rememorar y conocer lo que pasó ayer, ¿no? Eso primero. Segundo, bueno, tengo un pequeño escrito como siempre, para terminar, porque hoy prácticamente tenemos muy pocas cosas que decir en cuanto a eventos. Eventos hay miles, pero así todos de relevancia, pero hay tantos que ya no sabemos ni por dónde empezar. Con lo cual, si usted me permite, señor director, amigo y hermano, lo que usted diga, señor autor de Al compás de bulerías, voy a hacer un pequeño canto a noviembre, que es el mes de los santos. Muy bonito. ¿Vale? Dice así, señores y señores: noviembre llega envuelto en sacro velo, con flores y cirios encendidos. Los campos guardan sueños ya dormidos, y el alma alza su fe mirando al cielo. Los santos con su luz muestran el celo de Dios entre sus fieles redimidos. Los muertos por su amor son bendecidos, en paz que vence el tiempo y el desvelo. Mes santo de oración, de eterna calma, recoge en tu silencio las plegarias que el corazón derrama por las almas, y haz que en la cruz hallemos la esperanza, pues tras la noche en glorias luminarias renace el sol de vida que nos salva. Bonito, bonito. Sí, pero Bonito. Sí, pero me acabo de dar cuenta ahora de que me metí la pata en ¿Te algo. das cuenta, no? ¿Te das cuenta? Bueno. Sí, pero bueno. Pero mientras te des cuenta, estupendo. Vamos a ver. Mira, yo únicamente comentar que lo que el programa de hoy ha sido y nos ha dado es una lección de historia. Total y absoluta, No vamos. tenemos por qué acordarnos, porque nadie se va a acordar de todos los nombres, pero sí de los hechos, y ha quedado claro que el siglo XIX fue nefasto para Écija. Y yo creo felicitarte porque el desarrollo del programa creo que ha sido ideal. Podríamos abundar en lo que pasó después, donde nos hemos quedado. Después podremos abundar en otro programa. Vamos a ver, es que Claro. el siguiente programa, ya os aviso, y ya aviso a ellos también, a todos nuestros contertulios, el siguiente programa es precisamente continuar con los alcaldes. Vamos a continuar con el siglo XX. Claro. Vamos a llegar hasta Julián Álvarez Ortega. Perdón, hasta Pernía. Julián Álvarez Pernía, Pernía. al padre. No vamos a meternos más para allá porque ya a partir de ahí estuve yo en el ayuntamiento. Entonces, quiera o no quiera, yo tengo una visión desde dentro del ayuntamiento de las cosas que pasaron y cómo pasaron. Y yo tengo. No, entra ya eso, entra en política. Entra ya en subjetividad y cosas. no se trata de prefiero, merece la pena. prefiero Se trata dejarlo. de entrar en historia. Como fue el primer alcalde democrático nuestro, fue Julián, vamos a dejarlo ahí y vamos entonces a hacer un repaso de los alcaldes que esto. Aquí nos ha quedado alguna cosa, y cosas muy importantes. Por ejemplo, en el siglo XIX, acuérdense que acabó el siglo, fue tan nefasto que acabó con todo nuestro imperio, el imperio español. El imperio español acabó a finales del siglo XIX. Fue cuando se perdió Cuba, cuando se perdió Filipinas, en 1898. Entonces fue realmente... y además todos los países hispanoamericanos, todos los países de Sudamérica, a partir de la PEPA, a partir de la Constitución de 1812, de la que no hemos hablado, por cierto, a partir de esa Constitución de 1812, que estaban allí los representantes de los países sudamericanos, cuando ellos vieron que España estaba tan empeñada en el tema de Napoleón, en la guerra de independencia y todo el aprovecharon, lógicamente, y para quitarse de en medio. Claro, y entonces a independizarse, se independizaron, además ayudados por Inglaterra, lógicamente. Efectivamente. Entonces, Muy bien. bueno, pues para el próximo programa, aparte de la cita de lunes o martes, que ya quedaremos, Sí. En lo de los carteles. pegatinas. Sí. y que saldremos nosotros con las pegatinas, vamos a hablar de los del alcalde. Ahora, para que quede un poquito como
yo creo que quedara como un resumen de todo lo que hemos hablado, que quedara un resumen para que se quedara bien. Y estuve bicheando y vi una cosa magnífica, un documento extraordinario que se editó hace poco, hace relativamente poco, pero yo no creo que mucha gente la viera. Lo estoy viendo por el tema de las descargas, no, así que vamos a intentar nosotros desde aquí, desde YouTube, que haya más descargas. Es un documento que colgaba en YouTube Julio Ojeda, pero que era un documento producido por Estirpe Cárdenas y que se llamó Secuencias de Écija a través de la historia. Coño. Ese documental que fue genial y está muy bien resumido lo que fue el siglo XIX en Écija. Lo hemos buscado, lo he rescatado, le he puesto desde dónde empezaba, dónde acababa ese siglo XIX, porque el documental es mucho más largo. Yo les aconsejo a ustedes que lo vean entero porque es muy interesante y además tiene un guión bastante aceptable. Yo que soy muy estricto en los guiones, ese está bastante aceptable. Así que véanlo ustedes, ya saben ustedes, se llama Secuencias de Écija a través de la historia. Es una producción de Estirpe Cárdenas y es una verdadera maravilla. Lo que van a ver ustedes es un resumen de lo que hemos visto aquí, del siglo XIX de Écija y de las cosas que nos pasaron. Que hasta el próximo programa en el que hablaremos de los alcaldes y de las cosas que nos ocurrieron en el siglo XX, que también tiene miga, no tanto como el XIX, pero bastante también. Que vaya la cosa muy bien, ¿vale? Gracias. Y que sean ustedes felices. Venga. Con el siglo XIX se inaugura un lento pero incesante declinar del esplendor pasado. En el terreno artístico, la principal repercusión de este panorama de decadencia generalizada fue la pérdida de recursos económicos por parte de los estamentos sociales capaces de costear nuevas creaciones artísticas y la consiguiente paralización de las obras de reconstrucción de las parroquias de Santa Cruz, Santa Bárbara y San Juan, que habían comenzado años atrás. Se iniciaba el siglo con dos importantes episodios de fiebre amarilla que causaron estragos en la población. Pero mucho más graves fueron los saqueos producidos a partir de 1810 por las tropas invasoras napoleónicas que afectaron a toda la ciudadanía écijana y que se cebaron especialmente en algunas ricas mansiones y en los conventos de frailes y religiosos, a los que despojaron de gran parte de sus riquezas y en los que provocaron notables desperfectos, como los ocurridos en los conventos de San Francisco y de Santo Domingo. En este último convento de religiosos dominicos, los franceses destrozaron retablos y saquearon dependencias, además de expoliar y robar toda la platería y objetos valiosos que encontraron a su paso, incluida la famosa cruz del Milagro de San Pablo, una de las reliquias más preciadas de la religiosidad écijana. Pero lo que realmente tuvo efectos devastadores e irreversibles sobre el patrimonio artístico de Écija fueron los decretos desamortizadores que a partir de 1835 pusieron fin a la existencia de las comunidades masculinas de religiosos de clausura y ordenaron la incautación por parte del Estado de todas sus propiedades rústicas y urbanas, rentas, edificios de iglesias y conventos, incluidos la totalidad de sus adornos, obras de arte, enseres y mobiliario en general. Por este motivo, a lo largo del siglo XIX, fueron desapareciendo en Écija un total de 4 hospitales y 6 conventos de clausura, entre ellos el venerado santuario de la patrona de Écija, la Virgen del Valle, regentado desde 1486 por religiosos de la Orden de San Jerónimo y foco de atención de multitud de peregrinos y devotos de Écija y toda su comarca. Durante la segunda mitad del siglo XIX,
y como tardía consecuencia de la irrupción y triunfo de la estética neoclásica, gran parte de los edificios que circundaban la Plaza Mayor y otros lugares relevantes de la ciudad sufrieron una profunda transformación. Estos cambios obedecieron a la aplicación de una ordenanza municipal que obligaba a sus dueños a implantar la racionalidad y la simetría en el diseño de las fachadas de los inmuebles. Con esta medida se introdujo en Écija una moda foránea, procedente de otras ciudades españolas y europeas, que a partir de principios estéticos neoclásicos pretendía instaurar en el paisaje urbano la uniformidad y la armonía perdidas durante el barroco. Ello supuso, salvo algunas excepciones, la transformación de las fachadas de gran parte de las casas miradores de la Plaza Mayor mediante la sustitución de las galerías de arcos y balconadas corridas por una serie homogénea de vanos rectangulares de tamaño y características regulares. De esta forma, se logró modificar y modernizar la imagen urbana de la ciudad, pero al mismo tiempo se perdieron para siempre en Écija muchas fachadas de edificios que databan de los siglos XVII y XVIII, cuya inspiración barroca o asimetría se consideraban anticuadas y que a los ojos de las élites cultas y poderosas del momento resultaban poco elegantes y contrarias a las normas de la arquitectura clásica y academicista. Con la llegada del ferrocarril a Écija, una nueva fuente de prosperidad vino a fortalecer el papel preponderante que la ciudad había venido ejerciendo históricamente en su ámbito más inmediato y provincial. Aunque la agricultura continuaba siendo el pilar fundamental de la economía écijana, por estos años se produjeron signos de una incipiente industrialización. A comienzos del siglo XX, Écija tenía una población que rondaba los 30.000 habitantes y contaba con varios periódicos, un teatro y con una discreta actividad artística y cultural.